estudio. Muy bien, hermanos. Domingo 3 de marzo. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, como todos los temas que estudiamos. Tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor confirmen que se ve la presentación. Denle una leída a ver algún hermano o hermana que está viendo su pantalla. La, la La imbatible imbatible fidelidad del Señor. Gracias, hermanos, gracias. Ahí está. Sí, se ve la presentación, ahí está el título. La imbatible, ¿no? Imbatible dice fidelidad del Señor. A ver, algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, ¿no? Que se ha puesto a la lección de hoy día. La imbatible dice fidelidad Imbatible, del Señor. imbatible significa derrotado. En otras palabras, el Señor, con su fidelidad, que es todopoderoso, no puede ser derrotado por nadie, absolutamente por nadie. Eso significa imbatible. Batido significa, ¿no? Que no se puede derrotar, que no se puede batir, es duro. O sea, es el Señor de todos los señores, Rey de reyes. Por ahí va, creo, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias a ti, hermano. Entonces ahí está, ¿no? El significado de la palabra imbatible, ¿no? Que no, nadie le puede vencer, imbatible, nadie. Es como un equipo de fútbol que vence a todos los equipos. Entonces dice, este equipo es imbatible, ¿no? Nadie le puede ganar. Y en este caso, nadie le puede ganar a nuestro Señor, ¿no? En su fidelidad. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, en este caso con todos los creyentes, ¿no? Él siempre va a permanecer fiel, permanece fiel y permanecerá fiel siempre, ¿no? El que falla en este compromiso, en este pacto, no es Dios, sino es los seres humanos, ¿no? Nosotros somos los que fallamos a veces. Entonces vamos a estudiar de este tema, ¿no? La imbatible fidelidad del Señor. Y la lección de escuela sabática nos dice que leamos, dice, lee Salmos 78, dice, el Salmo 78. Y hay que contestar la pregunta acá que nos formula. La pregunta dice, ¿qué tres épocas históricas? A ver si vemos, hermanos, esas tres épocas históricas, dice, de la historia, ¿no? Clave, que sea clave, dice, ¿no? Se destacan en este salmo, en el Salmo 78. Y hay otra pregunta todavía. ¿Qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Entonces aquí, hermanos, que seguramente el Salmo lo ha escrito Asaf, y entonces hay que ver que este salmista Asaf, ¿qué lecciones recurrentes, dice, ¿no? Entonces, a ver si alguien puede comentar respecto a esta palabra, ¿no? Que dice recurrentes, ¿no? Recurrentes. ¿Qué lecciones recurrentes? A ver qué cosas recurrentes, ¿no? Lecciones recurrentes, ¿no? Que extrae pues Asaf, ¿no? De cada periodo, de esos periodos que vamos a ver en este Salmo 78. ¿Ya? Entonces, bueno, lecciones, diríamos, recurrente es que algo se repite, ¿no? Constantemente se repite, repite, repite. Lecciones que se repiten, dice, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Lo que el salmista menciona en cada periodo, dice. Leamos pues, hermanos, Salmo 78. Seguramente tú tienes tu Biblia, hermano, hermana, no sé qué versión tendrás, pero acá tenemos en nuestra lección, nuestro hermano Tony ha puesto una de las versiones, seguramente es Reina Valera, y vamos a leer aquí en la pantalla, y ya está puesto ahí,
para poder leer. Salmo 78. Entonces, pensemos en nuestra mente esos periodos, ¿no? Que nos está preguntando, sobre todo 3 periodos. A ver si logramos descubrir esos 3 periodos. Este es un salmo bien amplio que tiene más de 70 versículos. Vamos a dar una rápida lectura, hermanos, pero tratemos de contestar la pregunta y veamos, ¿no? Qué es lo que se va repitiendo constantemente, ¿no? Leamos entonces la palabra de Dios, Salmo 78. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, dice, ¿no? En este caso, pues ahí, como es inspirado por Dios, esta es la palabra de Dios, ¿no? El salmista escribe de esa manera, pero también Dios está ahí, ¿no? Detrás de lo que escribe el salmista, ¿no? Y dice, ¿no? Escucha, escucha. La palabra escucha, hermanos, ¿qué significa? Escucha, pueblo mío, mi ley, dice, ¿no? Escucha, Atender. pueblo mío. Ajá. Ese atender, ¿qué significa? ¿No? En forma práctica, hermanos. Cuando una persona escucha, en realidad, o sea, ¿cuándo nos damos cuenta que una persona ha escuchado o no ha escuchado? Cuando obedece. Cuando una... Sí, hermano. Atento. Cuando obedece. Ajá, muy bien, cuando obedece, ¿no? Cuando obedece, ¿no? Cuando obedece. O sea, una persona que realmente ha escuchado o está escuchando, pone en práctica las cosas que se dicen. Y cuando no pone en práctica, no obedece, es que no ha escuchado. Ha entrado por un oído, ha salido por el otro oído. No, no, o sea, prácticamente no ha escuchado, ¿no? Por eso alguna vez alguien decía, o una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿has escuchado lo que te he dicho? ¿Qué te he dicho? Te he dicho que barras el piso y ¿por qué no has barrido? Ah, no has escuchado. Entonces, escuchar en la Biblia, hermanos, es obedecer, obedecer. Acción. Escucha, obedece, ¿no? Y si no obedecemos, quiere decir que no hemos escuchado, ¿no? Entonces ahí dice, escucha, pueblo mío, mi ley, dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que escuchar? Dice aquí, la ley del Señor. Así como papá, mamá dan mandatos a sus hijos, entonces pues dice, hijo, escucha lo que te estoy diciendo. No vas a ir por acá, vas a hacer tal cosa. Entonces, eh, son mandatos que da, pero aquí también Dios como Padre, pues da a su pueblo sus leyes, ¿no? Sus mandamientos. Y ahí está recalcando ahí, ¿no? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Va aclarando un poco más, repite lo mismo. Inclinad vuestros oídos, dice, ¿no? A las palabras de mi boca. Pareciera que son palabras redundantes, ¿no? Claro, se escucha pues con el oído, ¿no? Pero aquí está repitiendo esto para que se entienda de mejor manera, ¿no? Inclinad vuestro oído, dice, a las palabras de mi boca, ¿no? Dice todavía en el verso 2, abriré mi boca en proverbios, ¿no? Bueno, Dios está detrás de este salmista y está mencionando de que se darían proverbios. ¿Qué son proverbios, hermanos, no? Abriré mi boca en proverbios, ¿no? Proverbios. Proverbios, ¿qué son proverbios, no? Hermano Eh, Julio, sí, hermana. mi versión dice, te hablaré por medio de ejemplos. Ejemplos. Proverbios son ejemplos, o sea, son frases célebres, decimos, ¿no es cierto? Esos son proverbios que nos ayudan a reflexionar, ¿no? Nos ayudan a reflexionar. A ver, algún proverbio, hermanos, alguien puede repetir algún proverbio, como dice hay un proverbio que estoy recordando, ¿no? Hijo mío, mira a la hormiga, dice, ¿no? Mira a la hormiga, ¿no? Que trabaja, mira cómo trabaja, ¿no? ¿No? Y cómo recoge su alimento, guarda para el tiempo cuando va a faltar alimento.
Así, mira a la hormiga y no seas ocioso, dice, no seas ocioso, ¿no? Ahí está el proverbio, ¿no? Es en pocas palabras, bueno, no lo estoy diciendo tal como dice ahí en la Biblia, pero en el fondo eso es lo que quiere decir, ¿no? En ese proverbio. Y así, instruye al niño en su camino, dice, y cuando sea viejo no se apartará de él, dice. Eso es un proverbio, ¿no? Ah, ya, ¿qué quiere decir? Ya voy a enseñar a mi hijo desde pequeñito. Es el fundamento en la educación que le voy a dar y de grande ya él va a seguir lo que le he enseñado de pequeñito. Así Moisés, por ejemplo, su mamá misma le instruyó hasta los 11 años, creo que así, y no se olvidó de la enseñanza de su mamá cuando fue adulto, ¿no? Nunca se ha olvidado. Entonces ahí está el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar, ¿no? No se va a ir al mal camino, ¿no? Proverbios, ahí están los proverbios. Entonces, abriré mi boca en proverbios, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice, ¿no? Tantas cosas, hermanos, que han pasado ya desde tiempos antiguos, desde Adán y Eva, cosas que de repente estaban escondidas, ¿no? Y se vuelve a salir a la luz, pues, ¿no es cierto? Y eso dice el salmista. O sea, Dios nos está diciendo, ¿no? Que el Señor nos va a recordar las cosas que han pasado, ¿no? En la historia, ¿no? El verso 3 dice, las cuales hemos oído y entendido. En este caso, Asaf, el salmista, y también pues nosotros también hemos escuchado, hemos entendido muchas cosas, así que aquello que nos ha enseñado, ¿no? Entonces, algunos cristianos son de muchas generaciones, diremos, es decir, que su abuelo era cristiano, sus papás cristianos y así. Entonces, se va transmitiendo, ¿no? Las enseñanzas, en este caso de la palabra de Dios, ¿no? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Hermano, Sí, sí, hermano. hermano. En otras palabras, en Proverbios hablaré, también en el Nuevo Testamento hablaré en parábolas, dice también, ¿no? Casi por ahí creo que va. Muy bien, hermano, gracias por tu participación, siempre oportuna. Sí, pues, hermanos, también por parábolas. El Señor Jesucristo habló por parábolas, hermanos, para que la persona interesada en querer saber las cosas de Dios para obedecer, entonces, pues, Dios hacía entender, comprender, ¿no? ¿Cuál era el significado de esa parábola? Muchos han escuchado las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, eran muy bonitas, pero no lo entendieron. Muchas personas no entendieron. Es que, por ejemplo, una de las parábolas, ¿cuál sería, no? Como dicen, ¿no? El sembrador salió a sembrar la semilla. Ahí derramó la semilla en buena tierra, entre las espinas cayó la semilla, en el camino cayó, ¿no? Y vino pues ahí primero las aves, dice, y lo que estaba en el camino, esa semilla se lo comió. Y lo que cayó la semilla entre las piedras creció rápido, pero como no había mucha tierra, entonces el sol salió y se quemó pues esa plantita, ¿no? Y así, entre las espinas también creció, pero las espinas le ganaron y lo ahogaron. Lo que cayó en la buena tierra, eso sí, ¿no? Creció dio fruto, ¿no? Por una semillita creció 100 o 100 granos, digamos, ¿no? Y entonces, pues, qué bonito, ¿no? Esa parábola, ¿no? Pero nadie entiende qué significa, pues, ni los discípulos entendían, ¿no? Pero aquellos que preguntaban y decían, pues, pero Señor, ¿por qué no entendemos? Pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, Hermano, a los que tenían hermano, interés, les decía por lo que sí. A los que no tenían interés se iban así, sin entenderse, y es parábolas, ¿no? Sí, hermano, diga. también símbolos, también por ahí va, pues, hermano, símbolos, Claro. representación gráfica, algo así. Entonces, a veces cuando
no estamos tanto interesados, no entendemos, pero hermano, tenemos que estar ahí todas las mañanas, por ejemplo, entonces poco a poco, palabra por palabra, por allá, por acá. Ahí dice Isaías 28:10, ¿no? Y 13 también. Entonces es la forma de entender, comprender la palabra. Eso es, hermano, gracias. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí vamos pensando ahí, ¿no? Que, o reflexionando, ¿no? Esa parábola que estoy mencionando, el Señor explica y dice, pues la semilla es pues la palabra de Dios. El sembrador es el que lleva pues la palabra de Dios y predica, ¿no? El evangelio. Por ejemplo, Jesús es el sembrador también, el que ha sembrado la semilla. Y los diferentes terrenos, ¿qué significan? Esos son pues los corazones. Hay corazones, buenos corazones que recepcionan, escuchan y practican pues las cosas que se les dice. Y dan fruto pues, ¿no? Porque han escuchado, ¿no? Porque ha entrado a su corazón. Y eso de las piedras o los espinos es que son corazones, ¿no? O sea, los afanes de este mundo, que son las espinas, y pues lo que ha creído, pues lo ahoga, pues esa creencia, ¿no? Porque está afanado en las cosas de este mundo y se olvida, pues se olvida, ¿no? Y de la piedra, son corazones, pues así, duros, que no ingresa bien pues la palabra de Dios. De repente un poco que ingresa, pero como es duro el corazón, pues después se olvida, pues, ¿no? Y del camino son corazones, pues, ¿no? Que ese ratito sí acepta, sí dice todo, pero después el enemigo viene, pues, y le hace olvidar, se lo come la semilla y así desaparece, ¿no? La enseñanza. Bueno, ahí está, hermanos. Bueno, por ahí estamos viendo que hablaré en proverbios, dicen, ¿no es cierto? Las cosas que están escondidas también, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, dicen, ¿no? No las encubriremos a sus hijos, no vamos a hay que avisar, hermanos, a los hijos desde lo que nacen y antes de que nazcan, inclusive, hermanos, pues no, como dice la educación comienza 20 años antes de que nazca el niño. ¿Cómo es eso? O sea, con tu formación, tu hermano, hermana, pues con tu ejemplo, ¿no? Vas a educar a tus hijos, ¿no? Entonces los hijos aprenden de lo que ven. Ven a los papás, qué hacen, qué no hacen, de eso aprenden, no solamente de lo que dicen los papás, ¿no? Entonces, por eso dice, 20 años antes de que nazcan los hijos, ya comenzó su educación. Ya desde pequeños hasta que están en el vientre también hay otros papás sabios y ya les están cantando, ¿no? Hay, el niño está en la barriguita y ya pues ahí están cantándole y eso ya está escuchando el niño, ¿no? Estando incluso en la barriguita, ¿no? Ya, y así, por eso en la iglesia, hermanos, hay lección para los niños que estén 0 años hasta 3 años, cuna. Después infantil, otra lección, ¿no? En la iglesia se tiene su clase, su maestra. Después viene primario, después viene intermediario, juvenil, jóvenes, adultos. Estamos estudiando nosotros la lección de adulto, pues, ¿no? Y así. Bueno, eh, entonces, hermanos, ahí está. Continuamos leyendo aquí, dice, ¿no? No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, las alabanzas de Jehová. Y justamente los salmos son también alabanzas, hermanos, de Jehová, donde se alaba, ¿no? Mencionando lo poderoso, misericordioso, amoroso y justo que es Dios. Ahí están las alabanzas, ¿no? Y también, hermanos, aquí dice, y su potencia, dice, ¿no? Y su potencia, su poder de Dios, ¿no? Que hablan los salmos, ¿no? Del poder de Dios, las maravillas que hizo, hermanos. Él, o sea, Dios estableció testimonio en Jacob, testimonio en Jacob, ¿no? Estableció testimonio. El testimonio, pues, hermanos, es el ejemplo que deja Dios, ¿no? A lo largo de la historia, ese testimonio. Él estableció testimonio en Jacob, por ejemplo, ¿no? Y puso ley en Israel. Dios puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, Dios dice, ¿no?
repetiréis a vuestros hijos mis mandamientos, leyes. Al levantarte de la cama a tu hijo, repítele mis mandamientos. Cuando estás caminando en el camino, pues con tu hijo, repítele mis mandamientos. Cuando van a acostarse, repítele mis mandamientos. En tus paredes pon mis mandamientos ahí, ¿no? Ahí incluso como un collar, ponle también mis mandamientos, como como frontales. Bueno, y eso es lo que ha captado, ¿no? La empresa hoy en día, hermanos, hace propaganda por internet, por televisión, por todos los medios, en las paredes colocan sus propagandas y pues venden, pues aunque sea cosas malas, hermanos, venden, automáticamente los que ven, escuchan, el inconsciente capta y uno cuando tiene sed ya está comprando pues una cosa, aunque le va una bebida, aunque le va a hacer daño, aunque uno sabe eso, pero como autómata, porque repite la propaganda y te hace de que al final tú puedas hacer eso lo que dice la propaganda, pues lo que ven. Por eso el Señor dice, ¿no? Que repitamos a nuestros hijos sus mandamientos, ¿no? En todo momento. Bueno, y eso es lo que se va mencionando ahí. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, o sea, que se le avise, que se le repita, ¿no? Para que lo sepa la generación pues venidera y los hijos que nacerán, ¿no? Los hijos que nacerán, miren. Entonces hay que estar avisando ya a los hijos que están naciendo, bueno, hablando a todas las generaciones, ¿no? Sin dejarle. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos también, ¿no? A fin de que pongan en Dios su confianza. O sea, el propósito, hermanos, aquí está diciendo que se ponga confianza, el repetir todos los mandamientos, ¿no? Que se practique todo. ¿Para qué? Para que se tenga confianza. Pongan en Dios su confianza. Dice, ahí está, estoy marcándolo aquí. Pongan en Dios su confianza, a fin de que pongan en Dios su confianza, todo lo que se ha dicho. Y no se olviden, pues, de las obras de Dios, para que no se olviden. O sea, que estás repitiendo, porque tendemos, hermanos, a olvidarnos. Que guarden sus mandamientos, dice. Guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz. Porque, hermanos, pues, miren lo que dice el salmista, bueno, inspirado por Dios, ¿no? No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, hermanos. ¿Qué cosa es contumaz, hermanos? A ver si alguien puede ayudarnos mirando su diccionario. Generación contumaz, dice. Porfiada, No, sí, hermana, a ver, repite. Desobediente. porfiada. Porfiada, ¿no? Contumaz. Generalmente se dice, no sé, se pone como ejemplo a la mula, no sé a qué, ¿no? Caballo. Cuando le golpeas y todas cosas, nada, no hace caso, no se sienta ahí, no camina, cuando no quiere caminar, no camina. Contumaz, generación contumaz, aunque los golpes de la vida le cae, pero sigue rebelde, ¿no? Contumaz, desobediente, ¿no? Contumaces, ¿no? Bueno. Dice ahí, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, no ha sido para con Dios, rebelde, ¿no? Los hijos de Efraín, arqueros armados, miren hermanos, a los hijos de Efraín, de la tribu de Efraín, eran arqueros armados, volvieron, dice, las espaldas en el día de la batalla. Imagínense, Efraín, la tribu de Efraín, guerreros, ¿no? Que eran poderosos, creo que, no sé si ellos eran los que también tenían ondas, y desde no sé cuántos metros de distancia podían ondear, y a un pelo que veían ahí, hacían caer con la piedra, ¿no? Con su onda, o seguramente con su... Pero estos guerreros, miren, han vuelto la espalda en el día de la batalla. O sea, cobardes, no han querido seguir peleando en la batalla, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Contumaces, rebeldes,
No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar, dice, en su ley. No quisieron guardar. Hoy en día podríamos también, ¿no? Aquí en este mundo ser así, ¿no, hermanos? No guardar el pacto de Dios. No, pero ¿por qué yo voy a hacer? Pues no, yo no quiero. ¿Por qué? ¿No? Entonces, y hay más de, no sé, más de 30.000 grupos religiosos cristianos, hermanos, y uno puede buscar el grupo cristiano que le gusta, según su gusto. Hay, pues, digamos, a uno le gusta tomar, emborracharse. No, este grupo ahí permiten, ahí dicen, ¿no? Que se puede tomar, emborrachar, no sé, hacer lo que uno quiere, pues, ¿no? Busca a su gusto las religiones. Entonces ese pueblo es pues, contumaz, rebelde, ¿no? No guardan el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Entonces hay hijos de Dios así también, no quieren andar, saben, pero no quieren pues andar, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aunque Dios ha hecho milagros grandes en su vida, pero no quieren, pues no quieren obedecer. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, ¿no? O sea, en Egipto hay un campo de Zoán, ¿no? Ahí dice, ha hecho maravillas Dios, ¿no? En Egipto. O sea, los israelitas pues, han visto esas cosas, las maravillas que ha hecho, las plagas que han caído también. Por ejemplo, ahí también dice, dividió el mar y los hizo pasar, el mar rojo, ¿no? Cuando liberó pues a su pueblo, ¿no? Al pueblo hebreo, ¿no? Hizo pasar por el mar. Detuvo las aguas que como un montón cuando para entrar, ¿no? A la Canaán terrenal, el río Jordán, ¿no, hermanos? Ahí de me, se detuvo, No, ¿no? Mar Rojo. El Mar Rojo cruzaron, pero para entrar a la Canaán terrenal había un río, pues, ¿no? Ah, ya, El el río río, Jordán. ya, entonces eso se detuvo, pues las aguas ahí, ¿no? Se detuvo y en seco pasaron, pues, ¿no? El pueblo de Israel. Detuvo las aguas con un montón, dicen, ¿no? También dice, les guió de día con nube, miren, por el desierto, ¿no? Tanto calor habría en el desierto, pues con nube, como una sombrilla, un paraguas. Y toda la noche con resplandor de fuego, miren, ¿ah? Como una fogata, ¿no? Ahí una antorcha, como una antorcha, una columna de fuego también ahí está, pues, ¿no? Para calentarlos, darle luz. Hendió la peña en el desierto, o sea, de las piedras, de las rocas, les dio pues agua para que tomen, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, dice, ¿no? E hizo descender aguas como ríos. Miren, de la piedra Dios hace salir agua, para él no hay ningún problema. Esas cosas han visto, pues, este pueblo, ¿no? De Israel, pero este pueblo siempre rebelde, contumaz, no hacía caso. Pero aún volvieron a pecar, dice, contra él, ¿eh? Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Miren, hermano, lo que está haciendo, rebelándose contra Dios, ¿no? Contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, dice. ¿Qué tentación hubo, hermanos? ¿Cómo han tentado a Dios? Dice, ¿no? Pues tentaron a Dios en su corazón, dice, pidiendo comida a su gusto. Miren, hermanos, pidiendo comidas. Dios le da la comida del cielo, maná del cielo, bueno, para que puedan comer todos los días. Entonces se aburrieron de esa comida, ellos querían comer otra cosa, queremos comer nosotros carne, queremos comer cebolla, no sé qué otras cosas, eso queremos. En Egipto comíamos esa comida rica, esa, ¿no? Hoy en día también podríamos estar pidiendo esa comida chatarra, ¿no es cierto? Entonces, y no está cansado de la comida natural, sencilla, ¿no? Entonces, así le han tentado a Dios, ¿no? En su corazón decían, pues esta comida que estamos comiendo, ya estamos cansados de comer eso, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, pues hermanos, ¿qué cosa decían, hermanos? Dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dios nos podrá dar realmente carne en el desierto, ¿no? He aquí ha herido la peña, dice, va repitiendo aquí, hermanos, he aquí ha herido la peña, o sea,
de la roca, ¿no? ¿Y qué cosa, qué ha pasado? Ha brotado agua, pues, hermanos. Y torrentes inundaron la tierra. Entonces hay una pregunta ahí. ¿Podrá dar también pan? Entonces ahí se pregunta, ¿nos podrá dar pan también Dios? ¿No? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Miren, ahí está, literalmente, ¿no? Por tanto, hermanos, a esas preguntas que ellos hacían, ¿no? Esos son pues rebeldía, hermanos, ¿no? O duda, esa duda que hay, pues como Dios es el que nos está proveyendo todos los días. Pero acá están pidiendo ya sus gustos, sus caprichos, ¿no? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Ahí, Dios está escuchando todo, hermanos, nuestras murmuraciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y Dios se indigna también, pues. Se encendió el fuego contra Jacob, hermanos. Y el furor subió también contra Israel, hermanos. Por cuanto no habían creído a Dios. Ese es el gran problema, no creer en Dios, hermanos. Ese es el gran problema, pues, ¿no? Aquellos que están pidiendo una cosa u otra cosa, sus gustos, que no creen en Dios, pues no creen. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, ¿no? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió, hermanos, las puertas de los cielos, Dios, ¿no? E hizo llover sobre ellos, hermanos, maná, ¿no? Dios preparó comida en el cielo, maná, y abrió pues ahí los cielos, entonces hizo llover la comida, hermanos. Cada madrugada ya estaba la comida, es la primera hora ahí, ¿no? Después de orar seguramente iban, ¿no? A recoger su comidita material, y cuando ya salía el sol, desaparecía la comida, pues se derritía, ¿no? Esa comida. Los dormilones, perdón, no recogían ya comida, pues se quedaban de hambre. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Miren lo que dice la Biblia, les dio trigo de los cielos. El pan se hace pues del trigo, ¿no? Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, pues el viento, ¿no? Y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Como estaban rebeldes, queremos comer carne, decían carne. Llorando todavía pedían, queremos, así como los niños se revuelcan en el suelo, ¿no? Quiero tal cosa, quiero dulce, quiero. Patalea ahí en plena calle, ¿no es cierto? Caprichoso. ¿Qué hace un papá o una mamá así cuando ve a su hijo, hermanos? Bueno, Dios, aunque ten tanta paciencia, pero pues, ¿qué hizo? Hizo llover sobre ellos carne, o sea, con un viento trajo todas las aves, ¿no? Aves, para que venga pues al desierto y ahí caigan, ¿no? Para que tenga pues, porque ellos dudan, decía, ¿podrá Dios darnos esa carne? Esa es rebeldía, pues, hermanos. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, hermanos, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron, hermanos, y se saciaron. Pero lo terrible era, hermanos, que también comieron así. ¿Qué gente habría, no? Entonces, así que crudo, la carne cruda se lo comieron, ¿no? Porque extrañarían seguramente esa carne, ¿no? La carne. Y eso era terrible, pues, hermanos. Y entonces Moisés les decía, pues, ¿por qué van a comer crudo? Cocínenlo, pues, no, así está mal que estén comiendo así, ¿no? Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, ahí está, les ha cumplido su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, hermanos, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Entonces viene, hermanos, el furor de Dios e hizo morir, dice, ¿a quién? A los más robustos de ellos. O sea, la gente ahí en lo que está comiendo en su boca, pues se atragantaría, ¿qué sería? Pero el asunto es que murieron ahí, incluso los más robustos, y derribó a los escogidos de Israel, hermanos. Con todo esto, hermanos, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, ¿no? O sea, no confiaban, ¿no? No confiaban en Dios, ¿no?
Con todo esto pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, dice, pues, ¿no? Consumió sus días en vanidad. Entonces esta generación en el desierto murió, pues, porque no tenía fe, hermanos, en Dios, no creía, eran rebeldes. Y sus años en tribulación, estuvieron 40 años ahí en el desierto, pues. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. O sea, cuando veían que algún mal venía, estaban muriendo, recién buscaban a Dios. Esa triste realidad de repente también no parece que esté sucediendo con nosotros. Solamente lo buscamos a Dios cuando estamos enfermos. Alguna desgracia nos va a venir, recién vamos a la iglesia, vamos a buscar, vamos a orar. Y dice, así era la gente también ahí. Y los hacíamos, entonces dice, cuando estaban muriendo, entonces buscaban a Dios recién. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Recién, hermanos, buscaban, solícitamente buscaban, ¿no? Y se acordaban de que Dios era su refugio. Recién, sí, Dios nos va a refugiar, Dios nos va a curar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a ayudar. Recién se acuerdan ahí. Y el Dios Altísimo, su Redentor, dice, recién se acordaban, ¿no? De que Dios era el Redentor, Salvador. Pero, hermanos, dice aquí, pero le lisonjeaban con su boca, dice. Es como que oremos con palabras bonitas. Dios mío, no sé qué palabras bonitas no uno puede decir, ¿no? A Dios, papito, que esto, aquello, Señor, ayúdame. Lisonjeando, ¿no? Lisonjeando, así como un don Juan lisonjea a una chica, ¿no? Para hacerle caer, no aprovechárseles. Entonces, así, a veces hay oraciones así, hay palabras bonitas, uno busca así, ahí, así, me va a escuchar Dios. Entonces, eso es lisonjear, ¿no? Pero le lisonjeaban pues con su boca y con su lengua le mentían, pues hermanos, a Dios le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pues hermanos, ¿no? No es de que nosotros estemos en esa situación, que nuestro corazón no sea recto, ¿no? Con él, firme en su pacto, no, de repente no estamos así, con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, ¿cómo puede ser? No es. Pero él, pero Dios, hermanos, misericordioso, hermanos, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, hermanos. Y apartó muchas veces su ira, hermanos, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eso somos, pues, nosotros, hermanos. Somos carne. Es como un soplo nada más, un instante vivimos en este mundo comparado con la eternidad de Dios. Entonces Dios ve que somos carne, soplo que va y no vuelve. Y así dicen, ¿no? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él? Dice en el desierto. ¿Cuántas veces, hermano? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Provocaban a Dios. No se Hermano, acordaron de su mano. Si alguien quiere comentar. hermano, ¿Alguna? estaban viviendo en el tiempo de gracia, aquel tiempo en el desierto, pues hermano, Dios lo perdonó, le dio comida, le dio agua. Mira, maravilloso, hermano, pero ahora, como dices, hermano, no va a decir que está sucediendo con nosotros, que estamos también en tiempo de gracia. Gracias, hermano. Así es, hermanos. No. Bueno, Dios es misericordioso, ¿no? Y volvían, dice, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron, hermanos, de su mano, del día que los redimió, pues de la angustia ahí de Egipto los sacó. No se acordaron. De repente también nosotros, pues hermanos, no nos acordamos de las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. ¿De dónde nos ha sacado Dios, hermano? Cuando puso en Egipto, dice, sus señales, o sea, en Egipto cayeron pues las 10 plagas, ¿no es cierto? Y sus maravillas en el campo de Zoán, ¿no? Ahí las 10 plagas, ¿no? Y volvió sus ríos en sangre. Ahí está una de las plagas, ¿no? Que el río
¿cómo se llama? El río Nilo, ¿no? De Sí, Egipto se convirtió pues, en sangre, hermanos. Y sus corrientes, para que no bebiesen, ya no podían tomar agua, pues, hermanos. No podían tomar agua. Sangre se ha vuelto. Envió entre ellos enjambre de moscas, otra plaga, ¿no? Que los devoraban. Y ranas que los destruían. Otra plaga que vino, ¿no? Las ranas. Dio también a la oruga sus frutos. Otra plaga, hermanos, ¿no? Las langostas, la oruga. Y sus labores a la langosta, dice, ¿no? Sus viñas destruyó con granizo, otra plaga, hermanos, el granizo que cayó. Y sus higuerales con escarcha, hermanos. Entregó al pedrisco sus bestias, ¿no? Y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores, hermanos. Dispuso camino a su furor. Lo eximió la vida de ellos de la muerte. O sea, Dios los perdonó, los salvó, ¿no? Les abrió un camino a este pueblo, a su pueblo de Dios, como también lo está haciendo con nosotros, hermanos, hoy en día. Sino, dice aquí, que entregó su vida a la mortandad. También dice, ¿no? Gente que fue a la mortandad, como dice acá. Sino que entregó su vida a la mortandad. ¿Mm? Ah, acá dice que no eximió, o sea, que no eximió, no perdonó, dice ya, pues. Llega un momento, hermanos, que ya, pues Dios ya no perdona, ¿no? Ya, como se dice, el pecado contra el Espíritu Santo, tan duro se vuelve en nuestro corazón, ya no hace caso. Ya, no eximió la vida de ellos, o sea, ya nos salvó, pues, en momento. Entonces lo entregó a la muerte, ¿no? Entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, por ejemplo, ¿no? Las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos. Recuerden, hermanos, el mar rojo, ¿no? Cruzaron ahí el pueblo de Dios. Pero los soldados egipcios enemigos, pues fueron enterrados. Entraron también, querían pasar, pero se cerró pues ese camino del mar, ¿no? Y murieron ahogados allí. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, o sea, la tierra prometida, la Canaán terrenal. A este monte que ganó su mano derecha, dice, ¿no? Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. O sea que, hermanos, entregó pues Dios la Canaán terrenal. Y ahí les dieron a cada tribu, pues, ¿no? Les dieron, ¿no? Un pedazo de tierra, ¿no? A cada tribu, ¿no? Ahí la Canaán terrenal. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo. Ya estando, hermanos, en la Canaán terrenal, también le han tentado, le han enojado a Dios Altísimo y no guardaron, pues, sus testimonios, hermanos, lo que dice, como decimos hoy, la palabra dice el testimonio de Dios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Miren, ¿eh? Dice, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos. ¿Qué significa eso, hermanos? Lugares altos, pues la idolatría, hermanos. Hoy en día sigue igual, muchos cristianos, de repente, lugares altos, van a los cerros, ¿no? Señor de tal cerro, de tal otro cerro, señor de este lugar, de este cerro. Entonces, es la idolatría, pues, hermanos, mira lo que dice aquí. Eso hacían costumbres del mundo, ¿no? Le enojaron con sus lugares altos, hermanos, ahí. Y le provocaron a celo con sus imágenes. Ahí está, hermanos. Con sus imágenes. Le provocaron, dice, a celo con sus imágenes, pues, hermanos. La idolatría, ¿no? Dice, ¿qué más dice aquí? Con imágenes de talla, dice. O sea, talla significa, pues, no,
imágenes, o sea, que se hace de madera, de cedro, de cualquier madera especial, hacen, ¿no? Este es nuestro Dios, dicen, ¿no? O también lo hacen, pues, ¿no? Imágenes de metal, hasta de oro, de plata, todo, y así, esa es la idolatría, pues, que provocaron, pues, hacerlo. Significa, cuando uno está adorando imágenes, hermanos, ese sacarle la vuelta a Dios. Es como una mujer le saca la vuelta a su esposo, se va con otro hombre, pues. Entonces, el cristiano que está yendo a las imágenes, está yendo al diablo, a Satanás, porque Satanás está detrás de eso. El mandamiento de Dios dice, no te harás imágenes, esculturas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no te inclinarás o no vas a reverenciar. No, porque yo soy Dios celoso, Dios dice, yo soy celoso y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia. ¿A quiénes? A los millares de generaciones que guardan mis mandamientos y que me aman, pues, ¿no? Así dice Dios, ¿no? Entonces, hermanos, mira lo que está diciendo aquí en este salmo. Dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a hacerlo con sus imágenes de tal. Lo oyó Dios y se enojó, pues, hermanos, y en gran manera aborreció a Israel. Miren, el pueblo de Dios hizo esas cosas, hermanos. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. O sea que Dios, pues, prácticamente se alejó de ellos, pues ya de su templo, todo ya no estaba ahí, ya no estaba ahí, pues, ¿no? Y entregó, pues, a cautiverio su poderío, ¿no? Recuerden que este pueblo de Israel, hermanos, fue esclavizado también por los babilonios, 70 años, hermanos. ¿Por qué? Justamente por ese pecado, la idolatría, hermanos. Le sacan la vuelta a Dios, ¿no? Le provocan a Dios a hacer. Por eso en el Apocalipsis dice también, ¿no? Que la iglesia, hermanos, la iglesia cristiana se prostituye. Por eso aparece, ¿no? A través con un símbolo como la gran ramera, la madre de de las rameras, ¿no? Madre, ¿no? Entonces sus hijas también siguen con esa tradición. No quieren obedecer los mandamientos de Dios, pues no. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo, dice, pues ya Dios lo entregó pues al enemigo, ¿no? A su propio pueblo, ¿ah? El templo que construyó Salomón, que era de oro, Dios lo entregó al enemigo, los babilonios lo quemaron, se lo llevaron todos los utensilios a su ídolo, se lo llevó pues Nabucodonosor y su gloria en manos del enemigo, dice, lo dejó pues. Entregó también su pueblo a la espada, hermanos, y se irritó contra su heredad, hermanos. Dios se enojó, ¿no? El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Bueno, la desgracia les vino, ¿no? Sus sacerdotes cayeron a espada. Hasta los sacerdotes se pervirtieron, pues hermanos, se fueron a la idolatría. Lo más terrible, hermanos, el pecado más grave que dice ahí en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, es que daban la espalda en el mismo templo de Dios, hermano, santuario de Dios, daban espalda a Dios. ¿Y a quién adoraban? Al sol, hermanos, adoraban. Es el pecado más terrible. El sol viene a ser un ídolo, hermanos, de adoración a través de todas las culturas, ¿no? Babilónicas, ¿no? Babilonia y todas las culturas, hermanos. Y así, por ejemplo, en el Cusco hay un Inti Raymi, fiesta del sol, fiesta del Cusco. Adoran aquí al sol, los incas también al sol, todos al sol. Es el pecado más terrible, hermanos, ¿no? La adoración al sol. Y detrás del sol está Satanás, ¿no? Sus sacerdotes cayeron pues a espada, ¿no? Sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, dice, ¿no? Como un valiente que grita excitado del vino. E hirió pues a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José. Miren, hermanos, la tienda de José, ¿no? Que estaba en Egipto y que han salido de allí, pues
lo ha desechado, pues, y no escogió tampoco la tribu de Efraín, ¿no? Creo que hemos leído que Efraín es cobarde, ¿no? Entonces ha desechado Dios, sino que escogió a la tribu de Judá, y justamente, hermanos, de ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. El monte de Sión, dice, ¿no? Al cual amó, o sea, ahí estaría Jerusalén, ¿no? Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, hermanos. Entonces, aquí está haciendo alusión, hermanos, a la Jerusalén celestial, ¿no? A la Canaán celestial, hermanos. Eligió a David, su siervo, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que hemos estudiado la semana pasada. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Era pastor de ovejas. Detrás las paridas lo trajo, dice, ¿no? Para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. O sea, David fue pues el rey del pueblo de Dios, ¿no? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Miren ese salmo hasta el versículo 72, y ahí está, hermanos. No sé si hemos descubierto entonces tres periodos, creo que nos ha preguntado, y qué cosa se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a ver el comentario de la lección, ¿no? Si tienen preguntas, Hermano, hermanos, algún comentario, háganlo, hermanos, para... hermano, Sí, hermano. hermano. Para mí, ¿cómo vamos a terminar el tiempo que empleamos más o menos hora y media? Son 72 versículos, hermanos, que se ha leído y se ha repetido. Ahora la pregunta es, hasta ahora no hemos entendido bien, la pregunta es, tres épocas históricas. ¿Y cuáles son esas tres épocas históricas? Respuesta sugerente para mí, ¿no? Para mí sería estar en Egipto como esclavos, uno, dos en el desierto, tres en Canaán. No sé si eso sería la respuesta, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Claro, eso es lo que hemos leído, ¿no? Pareciera que son esas tres épocas, ¿no? Y lo que se repite, hermanos, es la infidelidad, ¿no? Del pueblo hacia Dios. Y Dios es fiel, pero el pueblo es el que se aparta, se olvida, ¿no? Se olvida de las cosas que había visto, ¿no? Del poder de Dios. Eso se va repitiendo constantemente. Tal vez hoy en día también se va repitiendo. Por eso es que cada día, hermanos, tenemos que estar repitiendo lo mismo. Cada día nos levantamos temprano y estudiamos la palabra de Dios. Y lo mismo estamos repitiendo para no olvidarnos, pues, hermanos. Esto es lo que Dios quiere, ¿no? Que hagamos de esa manera. Bueno, voy a leer el comentario de la lección. Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve, hermanos, la fidelidad de Dios. Entonces, lo que hemos leído, hermanos, está poniendo en relieve, en alto, que Dios es fiel. ¿Y qué más nos hace ver? La infidelidad de Israel. Dios fiel y el pueblo de Dios infiel. Pues. También dice aquí, hermanos, en lo que hemos leído, también deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, a ver, ¿cómo puedo yo evitar de repetir, hermanos, los errores de los antepasados? ¿Cómo puedo yo confiar y permanecer fiel, no, al pacto con Dios? ¿Alguien puede dar en pocas palabras la respuesta? Hermano, en otras palabras, mira, nosotros hemos salido de Babilonia, de gentilicio, todo. Tal vez uno que otro relativo, ¿no es cierto?, de cada una familia, de cada persona. Hemos pasado no sé qué. Ahora ya somos hermanos, de ahí digamos,
Ya Dios nos ha instruido. Ahora volvemos otra vez a Egipto, a Babilonia, practicando ¿en qué? En comida, en bebida, en vestido. Eso es la pregunta, hermano, la lección para nosotros, creo. ¿Alguien Eh, más quiere participar? Gracias, hermanos. Sí, Hermanita, dan respuesta a la pregunta. buenos días. Hermanita, buenos días. ¿Cuál es la importancia de la fidelidad en la Biblia? Si somos fieles en lo poco, sobre mucho se nos pondrá. Si somos fieles en lo ajeno, Dios nos dará lo propio. Es decir, si hacemos las cosas como Dios nos indica, tendremos la garantía que Él cumplirá su parte siempre. Acá en Salmo 138, 6 al 8 nos dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias, gracias, hermana. Muy bien. Hermanos, yo no sé alguien personalmente, o sea, cómo está viviendo, cómo, hermano, tú estás teniendo éxito, cómo te estás manteniendo fiel. ¿Cuál es tu secreto, hermano, no? Como cristiano que eres, ¿qué es lo que estás haciendo para mantenerte fiel? No estás fallando, ¿no? No estás repitiendo los mismos errores, ¿no? Has superado eso, ¿no? Esos hábitos que habían, ¿no? ¿Cómo te mantienes? No un día nada más, sino todos los días te estás manteniendo así, fiel, fiel. Yo no sé cómo estás haciendo tú, hermano. Si puedes compartir tu experiencia, hermanos, en pocas palabras, decir, esto es lo que estoy haciendo y me estoy manteniendo fiel. ¿Qué estás haciendo, hermano? O sea, en la vida práctica, pues, hermanos, ¿no? Porque lo que hemos leído, hermanos, es una tendencia a que siempre uno esté volviendo a hacer lo mismo, cometiendo los mismos errores, una y otra vez, una y otra vez. A ver, hermanos, porque es para reflexionar, hermanos, realmente estamos en un mundo, pues, en conflicto, vivimos en un mundo todo contaminado con pecado, es fácil, hermanos, si nos alejamos de Dios y ya estamos en el pecado, caemos. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿no? Yo sé que el secreto está en mirar a Jesús y él se levantaba temprano. La primera hora de la mañana él dedicaba a la oración, a la comunión con su Padre, como lo estamos haciendo nosotros. Personalmente yo no hacía así, ¿no? Desde que, no sé, a un momento apareció el Zoom, hermanos, aquí, ¿no? Entonces ya un poco que con dificultad todavía uno se levantaba, ¿no? Para poder estudiar la Biblia. Algunos hermanos ahí estamos en la sala y así. Y entonces ya nos vamos habituándonos. Entonces, por ese lado, hermanos, pues estamos superando también, ¿no? Muchos errores que se pudieran cometer porque estamos repitiendo una y otra vez lo mismo y eso nos mantiene, ¿no? De alguna manera nos mantiene, ¿no? Esa comunión con Dios. Pero a uno le puede dar ganas de estar dormido, pues no, hoy día no, 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 quiero dormir, no quiero estudiar. Entonces, y a uno le pasa así, pues no, uno fácilmente va a querer dormir, no va a querer orar, no va a querer testificar, ¿no? Parece difícil, pero lo que yo veo, hermanos, es que tenemos que actuar no porque nos guste, sino por principio. Aunque no nos guste, hay que hacer eso. Siempre pienso, ¿no? Que a veces la medicina, por muy amarga que sea, tienes que tomarla, aunque sea ojo cerrado, te lo tienes que tomar.
Entonces, así, por principio, aunque tu cuerpo quiere descansar, pero la primera hora de la mañana tienes que despertar y estudiar, pues concentrarte, ¿no? Por principio, no porque te gusta, no porque te tienes ese deseo de estudiar, no, tal vez no tengas ese deseo ni de orar, pero hay que hacerlo eso, pues arrodillarse, aunque no hay ese deseo, pero conversar con Dios. Por una parte voy indicando eso, hermano. ¿Tú qué dices, hermano? A ver, ¿cómo estás haciendo, hermano? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Porque fácilmente el cuerpo tiende a a relajarse, a hacer cosas que no tienen provecho, pues, hermanos. Bueno, no sé, a ver, en cualquier momento prende tu micro y participa, hermano. Dice aquí, el salmista utiliza, pues, hermanos, la historia como una parábola, hermanos, ¿no? Como ya nuestro hermano lo mencionaba, ¿no? Como una parábola. La historia como una parábola. Hay lecciones, pues, ¿no? Lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje del Salmo y buscar su significado por sí mismo. Es lo que estamos haciendo, pues, hermanos. Estamos tratando palabra por palabra, tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Reflexionar en eso, ¿no? No leerlo como una recitación, ¿no? Sino aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Hay que identificarnos como que hubiésemos estado en el desierto o en Egipto y ahí en la Canaán terrenal. Es una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? El Señor Jesucristo. Todo esto, dice la Biblia, habló pues Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué habló en parábolas, hermanos, el Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la gente viendo no vea, dice. ¿Cómo es eso, hermanos? Viendo no vea. Escuchando no escuche, digamos. La parábola, hermanos, dice que es para eso. Estás viendo y no ves. Estás escuchando y no escuchas, ¿no? ¿Cómo es eso, Hermano, hermanos? Ajá. Sí, hermano. eso es lo que se llama, pues, espiritual, ¿no? Espiritual, la persona material o físico no puede ver, pues, hermano. Y tenemos que necesariamente entrar en el campo espiritual. Recién se va a entender parábolas, símbolos, proverbios, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Hermanos, no sé si tú has tenido dificultades. Claro, has tenido dificultades. Has querido hacer algo y no has podido, pues, ¿no? Te salía mal, por acá mal, mal. O bien te rendiste, ya, y lo dejaste, pues, ya. Pero algunos han perseverado. No, tengo que hacerlo esto. Sí, sí, tengo que hacerlo. Sea bueno o sea malo, pero tú has perseverado, has hecho, has seguido, ¿no? Digamos un negocio, ¿no? Has fracasado una vez, y aquí, otra vez te has levantado, otra vez y otra vez y otra. Al final, hermano, tú has tenido éxito, ¿no? Éxito, hermano, has tenido y ahora es próspero, ¿no? Porque has perseverado, pues, hermano, has perseverado, no te has rendido. Cualquier ser humano que persevera, que quiere lograr ese propósito, o sea, bueno, lo va a lograr, pues lo va a lograr, ¿no? Lo va a lograr. Así que entonces, eh, entonces, la parábola es para eso, hermano, solamente para las personas, para las personas, Hermano, este, tal vez termino esto, hermano, la parábola tiene la intención de que una persona sincera, que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios,
Entonces le pregunte pues a Dios, ¿no? Directamente a él, pues Señor, pues no entiendo, pues Señor, ¿qué quiere decir esto? No entiendo, hazme entender, tú eres el autor de la Biblia. Hazme entender, yo quiero hacer tu voluntad, pero dime qué cosa, no entiendo esto, ¿qué dice Señor? Y a través del Espíritu Santo el Señor te hace entender. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es. Por eso es en parábolas, para que aquel que tiene ese interés de verdad, ese va a preguntar. Y le preguntaba, pues lo diciendo, Señor, no entendemos lo que tú dices, explícanos, pues. Y les explicaba, pues, por qué. Pero otros se iban, pues, ¿no? Bonito la palabra, pero no entendían nada, pues se iban así, sin entender. Los discípulos lograron entender porque les explicaba, pues, ¿no? O sea, preguntaban, tenía interés, ¿no? Entonces ahí la gente le decía, pues los discípulos le decían, Señor, ¿por qué no hablas así claramente? ¿Por qué estás hablando en parábolas así? Nadie te entiende, pues. Y eso es ahí donde el Señor dice, ¿no? Para que la gente viendo no vea, escuchando no escuche, o sea, gente que no tiene interés se acerca, curioso nada más, ya, qué bonito dice, sí, sí, entonces, pero no tiene interés de hacer la voluntad de Dios, pues así que se va nomás, pues y se pierde, ¿no? Solamente la gente interesada que quiere hacer la voluntad de Dios entiende lo que dice la Biblia y Dios le hace entender. Y la persona que no está interesada, es curioso, no se va a irse nomás, es como una plantita que creció entre las espinas o está en la piedra o en el camino, no entró la semilla. Así es, ¿no? Sí, hermano, querías decir algo. Sí, hermano, para eso está el capítulo 15 de Juan, donde dice perseverancia, ¿no? El que perseverare será salvo, dice, ¿no? Muy bien, el que persevera hasta el final, ese será salvo, ¿no? Ese será salvo. Bueno, hay que perseverar, pues hermano, buscar. Si tenemos ese interés de hacer la voluntad de Dios, vamos a entender todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Este salmo también considera pues la época del Éxodo. Ahí ya no está hablando, hermano, ¿no? Celso y hermanos, está hablando de la época del Éxodo, ¿no? O sea, en este caso, cómo es que este pueblo de Dios que estaba en Egipto, esclavo, pues va a salir y ahí está, ¿no? En el desierto, el Éxodo, ¿no? Eh, y después, pues, el establecimiento en la Canaán, hermanos, ¿no? Que les dio esa Canaán. Ya la segunda generación entró allí. La primera murió en el desierto por incredulidad. Y la tercera época, hermanos, es cuando ya empieza la época de David, ¿no? Del rey David, no que el pueblo no esté ahí dirigido, ¿no? En este caso fue un buen rey David, aunque cometió errores, pero pues es ejemplar y por esa línea viene nuestro Señor Jesucristo. Esas serían las tres épocas, ¿no? El Éxodo, época del Éxodo, el otro el establecimiento de Canaán y la otra época la de David, ¿no? Así nos está diciendo la lección en su comentario. Después comenta, hermanos, dice, muestra las gloriosas hazañas del Señor, muestra las gloriosas hazañas del Señor, dice, ¿no? Y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. Entonces, este salmo, hermanos, está mostrando qué cosa, las grandes hazañas que ha hecho Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y pero este pueblo siempre rompiendo el pacto, no cumpliendo su compromiso, ¿no? La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad, hermano, del pueblo hacia Dios, especialmente su idolatría. Eso es lo que hemos recalcado, hermanos, la idolatría. Hoy en día también sigue igual, la idolatría. Ahora tal vez no sean imágenes, puede ser el televisor, puede ser el internet, puede ser el WhatsApp, puede ser el Facebook, puede ser, no sé, qué otras cosas puede haber ídolos. Ahora hay diferentes ídolos también, virtuales y todo, hay ídolos, pues hermanos. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Vamos a ver, aquí nos está hablando de la raíz. ¿Cuál es la raíz, hermanos, de la infidelidad? De que uno es infiel, desobediente. ¿Dónde está esa raíz? ¿De dónde viene esa infidelidad, hermanos? Y aquí da la respuesta, hermanos. ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? Hermanos, dice, olvidó
lo que Dios había hecho por él, no confió en Dios, puso a Dios a prueba. Ahí está, hermanos, miren, el olvido, hermanos, olvidar. Por eso es que cada día estamos repitiendo lo mismo, hermanos, no, para no olvidarnos, pues, esta es la solución, ¿no, hermanos? Hay que estar repitiendo los mandamientos de Dios para no olvidarse. Entonces, el problema de la infidelidad es el olvido, ¿no? De lo que Dios ha hecho, pues, por nosotros y está haciendo también, ¿no? Y está escrito y hay que recordarlo cada día. En segundo lugar, no confió, pues, hermanos. Como olvidó, pues también no confió, pues no confió, ¿no? No confió en Dios. Es la falta de fe, la confianza en Dios. ¿Qué vamos a poder hacer esto? ¿Qué vamos a poder vencer? ¿Para qué nos han traído acá? Que esto, entonces murmura uno, no confía ya pues, en Dios. Esa es la infidelidad, viene porque uno no confía, pues no creo que pueda hacer esto, no, me voy a morir de hambre si voy a obedecer lo que dice Dios, no, no confía en Dios, pues no. Puso a Dios a prueba, ya como consecuencia eso, ¿no? Probaron a Dios. ¿No? Pasando las pruebas, que uno va pasando pruebas, ¿no? Entonces, y Dios permite eso, pues uno dice, no, seguramente Dios no existe o esto, como la esposa de Job, a su esposo pasando las pruebas le dice, oye, tú sigues todavía confiando en tu Dios, oye, maldice a tu Dios, muérete, le dice, pero antes maldícelo a tu Dios. Perdió la fe, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está. La raíz de la infidelidad es que uno olvida. Por eso tenemos un folleto Escuela Sabática para estudiar todos los días, hermanos. Otro problema es, pues, no confía en Dios, ¿no? No confía en Dios. Duda. Y estar poniendo a prueba a Dios también es malo, pues, hermanos. Y se rebeló, pues, contra él, hermanos. El pueblo, pues, como consecuencia, se rebela, pues, contra él, contra Dios. Así como Lucifer se levantó, pues, contra su creador, hermanos. Y es el que ha generado todo este problema, este conflicto en el universo. Se rebeló contra él y no guardó pues su ley. El rebelde pues es orgulloso, altanero, autosuficiente y no quiere guardar la ley de Dios, pues busca pretextos, justificaciones por acá, por allá. No, pero esto era de los judíos, pero ustedes, no, que esto, aquello. Dios es el mismo de los judíos. Por ejemplo, el día sábado no ha sido dado para los judíos, sino ha sido dado para toda la humanidad. La creación, Adán y Eva ya guardaban el sábado, hermanos, porque Dios creó en 6 días este mundo y el séptimo día Dios guardó, o sea, descansó Dios, lo santificó, lo bendijo. Ahí no había ningún judío, estaba solamente Adán y Eva, ¿no? Y entonces, y así es para la eternidad, sus leyes de Dios, es el carácter de Dios. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios busca pues pretextos por acá, por allá, porque no quiere hacer lo que Dios dice, pues no, ¿no? Y se rebeló contra él, dice, y no guardó su ley, su pacto, el compromiso, porque el compromiso, el pacto se hace a través de la ley, hermanos, ¿no? En el Antiguo Testamento ahí está las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo los 10 mandamientos, pero ahora ya no escrito en 2 tablas de piedra, escrito en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Es el nuevo pacto. Dice también, y no guardó su ley, su pacto, ni sus testimonios, ¿no? Al subrayar estas formas concretas, hermanos, de deslealtad, el salmista da pues a entender que, que el rechazo de Israel en la historia se ha debido pues a un pecado esencial. Bueno, aquí nos dice que hay un pecado esencial, ¿no? De este pueblo de Israel. ¿Cuál es? Dice, la falta de confianza del pueblo en el Señor. O sea, no había fe, hermanos. Cuando el Hijo de Dios, o sea, el Hijo de nuestro Señor Jesucristo venga, ¿encontrará fe todavía en esta tierra, hermanos? Ahora ya se está perdiendo completamente la fe, hermanos. Esa es la pregunta que hace el Señor. ¿Hallaré fe todavía?
¿Habrá todavía fe en la gente que está viviendo hoy en día? Esa es la pregunta que hace el Señor, ¿no? Entonces, ese pecado esencial, hermanos, del pueblo de Israel tendrá la falta de confianza, la falta de fe en el Señor. Al leer el Salmo 78, ¿no? Nos sobrecogemos, pues, hermanos, ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo. Hoy en día también podríamos pensar así, ¿no? La población hoy en día está obstinada, ¿no? Dura, ¿no? Enceguecida, ¿no? La ceguera espiritual, ¿no? En contraste con la paciencia y la gracia ilimitadas del Señor. Y el Señor paciente, paciente, misericordioso, hermanos. Aún nosotros que estamos en esta sala, pienso de que nos equivocamos una y otra vez. El Señor debería eliminarse en una nada más, ¿ya? Pero cuánta paciencia tiene Dios, cuánta misericordia con sus hijos, ¿no? Que nos equivocamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso lo amamos a Dios, lo alabamos a Dios, cuánta misericordia tiene. Pero ahí están los consejos, hermanos, para ya no estar fallando, no olvidarse, estudiar todos los días la palabra de Dios, orar todos los días y testificar también. Ahí está el secreto, hermanos, ¿no? Y mantener esa confianza en Dios, pase lo que pase, pruebas que venga, lo que sea, aún la muerte, confiar en Dios, ¿no? Ahí están los secretos, ¿no, hermanos? Por eso el apóstol Pablo, pues es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me olvido lo que ha pasado atrás, ahora sigo adelante, ¿no? Yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Bueno, ahí están los consejos, ¿no? Mirando siempre al Señor, ¿no? Contemplando Hermano al Señor. Justo, Sí, hermana. hay otro versículo, también habla Pablo, ¿cierto? En Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí da el consejo de cómo ser llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, hermana, gracias, gracias. En otras palabras, hermanos, estemos en ese ambiente, en el ambiente de la iglesia, pues, hermanos. Juntémonos con los hermanos. Ya, digamos, ahora que ha habido, por ejemplo, aquí en el lugar donde estoy, el río se ha salido por acá, por allá, le ha inundado las casas aún de los hermanos, casas se han caído, carros se han metido al río, los arrastraban muertos, personas y así. Entonces los hermanos decíamos, mira, oye, el hermano tal, vamos a ir, y ahora también vamos a ir, a tal hora ya nos juntamos, ya ropita hay que traer, hay que, kilo misionero, vamos a hacer, ¿no? Vamos a visitar allá, mira. Entonces, estar ocupados en eso, como dice nuestra hermana, ¿no? Porque si nos vamos a juntar con otros amigos, están en la distracción por acá, por ahí, nos olvidamos pues de hacer, y ahí corremos el riesgo de caer también en algún error, pues no, hermano. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? ¿Cómo es eso, dicen? ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender, hermanos? Antes de juzgar excesivamente, hermanos, las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿Está bien, hermanos? ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? Ahí está la pregunta, hermanos. ¿No somos nosotros también de repente como los hermanos de la antigüedad? Estamos de repente siendo también negligentes. Nos estamos olvidando de que Dios, nuestro Dios maravilloso, poderoso, y nos estamos olvidando del pacto que hemos hecho con Dios de ser obedientes a lo que Él dice, pero por amor, no por miedo. Como dice el Señor Jesús, si tú me amas, hijo, pues obedece mi mandamiento. Pero si tú no me amas, no vale tu obediencia de nada. Por miedo, no. Uno tiene que conocer al Señor y cuando vemos que es tan amoroso, ¿cómo no lo vamos a amar? Pues, aunque no estemos acostumbrados a los mandamientos de Dios, pero hay que hacerlo, pues, no, hermanos, porque lo amamos al Señor. El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. No, al contrario, ¿no? Este Salmo 78, hermanos, muestra la futilidad
de la voluntad humana. O sea, muestra ¿qué es futilidad, hermanos? Dice que este salmo muestra la futilidad de la voluntad humana. ¿Qué es eso? De futilidad de la voluntad. Este salmo nos muestra eso, ¿no? Que nosotros humanamente, hermanos, nuestras decisiones que tomamos son, ¿cómo diríamos? No son firmes. Hermano, Decimos Fugaces. una... Sí, hermano, por favor, ayude. es sin importancia, sin Ajá. importancia, que no tiene importancia. Que no tiene importancia, que no tiene valor. Nuestras promesas que hacemos, hermanos, es fútil, no tiene valor. Decimos, sí, Señor, hoy día va a ser fiel esto que es lo que pensamos, lo que hacemos, hermanos. Con nuestra fuerza es así, no vale para nada. A Son menos fugaces. fugaces, muy bien, fugaces. A menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Entonces, nosotros, hermanos, dependemos de la fidelidad de Dios, hermanos. Decir, Señor, yo soy así, débil, prometo, no cumplo, y tantas cosas. No puedo yo, Señor. Tú, Señor, me entrego a ti, tú utilízame como instrumento. Si para algo sirvo, Señor, todavía, úsame, Señor. Entonces, el Señor es el que cuando nos humillamos así, el Señor nos utiliza nuestra boca. De ahí que nos damos cuenta que la honra y la gloria no es para nosotros, porque nosotros no somos capaces de hacer las cosas bien. Es Dios quien hace a través de nosotros las cosas bien, por eso lo alabamos a Él, ¿no, hermanos? Entonces, dice aquí, hermanos, las batallas infructuosas del pueblo de Dios, que está aquí en este salmo, esclarecen la lección del salmo que los esfuerzos humanos, hermanos, sin fidelidad a Dios están condenados, pues, hermanos, están condenados. Entonces, esfuerzos humanos, hermanos, que podemos hacer, ¿no? Está condenado. Es como decir, hermanos, ¿no? Ya de repente nos proponemos nosotros, yo tengo capacidad de estudiar esto y esto, aquello, estoy capacitado, voy a dar estudios bíblicos, voy a ganar almas para Cristo, voy a hacer todo, hacemos nuestros propios planes, dejamos de lado a Dios, ¿no? Entonces, intentamos hacer, no logramos nada, hermanos, nada, nadie nos hace caso. Pero cuando nos humillamos, Señor, por favor, utilízame, quiero ir a predicar, pero úsame tú con tu Espíritu Santo. Ahí no sé cómo, como una hermana decía, hermanos, no, ayer en una reunión, ¿no? De líderes de actividad misionera, nos preguntábamos, hermanos, vamos a empezar, ¿no? A trabajar ahora, vamos a dar estudios, todos debemos dar estudios, ¿no? El proyecto 100. Pero hermanos, la realidad de nosotros es cómo es. Tenemos un grupo de tantas personas y cuántas almas ganamos, hermanos. La iglesia central que digamos tiene 100, acaso siquiera 100 estamos llevando en el año, hermanos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que nos pasa? Conocemos, sabemos todo, estrategias, todos sabemos, pero ¿por qué no ganamos, hermano? ¿Por qué no llevamos a los pies de Jesús? ¿Qué pasa? Y una hermana dice, pues no, una hermana dice, allá en mi grupo, dice, no, allá, no ganamos almas tampoco, pues, pero nos hemos dado cuenta de que algún problema está pasando entre nosotros en el grupo. Así que hemos invitado, así, que nos ha venido un hermano, esto no sé quién, les ha ayudado a reflexionar, a pensar. Y el problema, ¿dónde estaba? Estaba en nosotros, dice. Nosotros estábamos pues viviendo en el pecado, no arreglamos las cosas con Dios. Entonces, claro, ¿cómo Dios nos iba a utilizar? Pues no, si estamos en el pecado. ¿Qué cosa íbamos a transmitir si estamos mal? Entonces, había que arreglar su vida. Entonces, ellos se preocuparon en eso, ¿no? En arreglar su vida con Dios. Y sin darse cuenta, hemos bautizado, pastor, dice 14. Y no sé cómo, pero 14 hemos bautizado, pero ¿cuándo? Y eso justamente nos hacía reflexionar allá. Entonces, lo primero claro, hay que arreglar nuestra vida con Dios para que Dios nos utilice. Haremos la Santa Cena y así, en ese plan estamos, ¿no? Bueno, hermanos, aquí finalmente ya terminamos la lección. Dice, ¿qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? Es la última pregunta.
¿Qué lecciones has aprendido, hermano, en esta mañana? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido, hermano, de tus errores pasados? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de tus errores pasados? No repetir lo que ha pasado, pues lo que hemos pasado, hermano. Hay que arrepentirse, confesarse, detallar a Dios de lo que hemos hecho. Entonces el Dios es tan misericordioso, entonces nos perdona, entonces rectificamos, pues, hermano. Gracias. Hermanito Celso, despídenos en la oración, por favor. Hermano, justo, Sí, hermano Marcelino. Bueno, disculpe, hermano Celso. gracias. Bueno, ver nuestra realidad, ¿no? Es bonito despertarnos tempranito, hacer nuestro culto, orar, meditar, estudiar la palabra, pero algo más está faltando. Tenemos que compartir con otras personas. Por ejemplo, en nuestro grupo éramos hasta 40 llegábamos, ahora estamos 15, 18, 20 llegamos. Compartir, tenemos amigos. Si cada uno de nosotros invitara a uno más, ya seríamos 34. Si dos más, 47, algo así. Entonces, ¿por qué queremos solamente nosotros ser beneficiados con estas lindas enseñanzas que cada mañana se esfuerza nuestro hermano Justo, nuestra hermana Mónica, nuestra hermana, algunos hermanitos que están, ¿no?, cada mañana? ¿Por qué nosotros no más? ¿Por qué no somos más dadivosos con los demás también? Ellos también tienen derecho de prepararse, de estar listos para cuando el Señor Jesús venga. Eso de compartir es importante, compartir con otras personas. Tienes amigos que usan WhatsApp, anímalo a participar con nosotros. A veces hay unos grupos, yo le pongo a esos grupos que están diciendo que se entrarán uno o dos, no lo sé, pero hay hermanos que constantemente estaban con nosotros y ya no está. Hermano Chura, por ejemplo, participaba con nosotros, pero ya no, se apagó también. Y eso. Entonces, animémonos unos a otros y compartamos y así crezcamos y podamos ser, digamos, como una batería del pueblo de Dios que está cargándose siempre, diariamente. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén, amén, hermano. Hermano Celso, despídenos con la oración, hermano. Ya, hermano, gracias, hermano. Vamos a orar de rodillas entonces. Padre bendito, eterno Señor, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio de conocerte a ti y tener fe constante, Señor. Para tener fe es necesario conocer las lecciones pasadas, ya sean buenos o malos, Señor, y los malos no repetir, Señor, y siempre ser permanente, Señor, para el tiempo presente como para el futuro también. Por favor, gracias por estas lecciones que el Espíritu Santo ha podido hacernos entender, comprender para nuestro bien. Bendice a cada persona y sus familiares también. Y ayuda, por favor, Señor, conocer nuevas personas, Señor, y que esas personas sean susceptibles, Señor, para escuchar tus palabras, Señor. Siempre hay personas que desean conocer lo mejor posible, Señor. Por favor, este día ayúdenos, Señor, en cada hogar, Señor. Estamos disponibles, Señor, para siempre atender a tus palabras, tus consejos, recomendaciones, advertencias, amonestaciones, Señor, los cuales nos sirven a cada uno de nosotros. Gracias, Dios Santo, en nombre sagrado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Ah, no, esta noche, hermanos, tenemos una, ya, hermanitos, esta noche, entonces a las 7 de la noche, hay una reunión para los hermanitos nuevos, de repente, de Hora salud. de Perú, a Esa- las 9 hora horas de de Chile. Perú, 7. Hora de Chile es 9 de la noche, hermanos. Ya, 9 de la noche en Chile. Ya, hermanitos, por favor, hermanos, acordemos, no, nos ayudemos, ¿no?, a recordar unos a otros, hermanos. Por Una favor, hermana llamadita. Mónica o hermano Marcelino, así, una recordadita, ¿no? A veces estamos en otras actividades también, pero yo como tengo que poner por anfitrión a nuestra hermanita, por favor, una llamadita. Hasta mañana, hasta la noche, hermanos, hasta la noche, hasta la noche. Cada Que Dios noche los nos vemos. bendiga. Hasta la noche. Bienvenido, hermano Lobatón. Lo veo por primera vez. Qué bien, hermano Marco, ¿no?
bienvenido a la sala, bienvenido. Sí, nuestra hermana Felicitas también está con nosotros. Bendiciones, hermana Felicitas. Y así, los hermanos que están en la sala. A todos. Hasta mañana, o digo, hasta la noche, hermanos. 7 de la noche en el Perú, 9 en Chile, hermanos. Cierro la sala, hermanitos. Hasta la noche. Tutacama. Feliz semana y hasta la noche. Hasta la noche, hasta la Nos noche. vemos. Nos vemos. Cierro la sala, hermanos. Hasta la noche, hermano. Buenas noches.